Bienvenidos a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Esta noche les damos la bienvenida para tratar temas de gran importancia, como habíamos señalado en nuestro spot anterior. Tenemos esta noche para que nos hable del Estado Constitucional de Derecho a la doctora María Alejandra Guerra Gómez. Como todos sabemos, no puede haber partidos políticos sin democracia, ni democracia sin partidos políticos. Pero para que esto exista, debe haber indudablemente Estado Constitucional de Derecho. Y para que nos hable de eso, dejamos en el uso de la palabra a la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez. Adelante, Alejandra. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora en la cual vean este pequeño video en el cual, gracias al Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, voy a poder hablar un poco sobre lo que es el Estado Constitucional de Derecho, ¿no? En primer lugar, agradecer la oportunidad y bueno, esperemos que este proyecto siga creciendo y sigamos hablando de temas sumamente importantes y de repente también tener invitados que nos puedan hablar desde la experiencia. Como ya Juan Javier me presentó, soy abogada, también licenciada en Ciencia Política y Gobernabilidad. Y bueno, hablar sobre el Estado Constitucional de Derecho es un tema sumamente amplio, ¿no? Pero para iniciar con ello hay que acercarnos a una posible definición, dado que este tiene muchas definiciones, muchas excepciones que nos podrían acercar a determinadas circunstancias que podrían verse reflejadas también en ideologías, en formas de llevar a cabo la política como tal. Pero como el Estado Constitucional de Derecho hay que verlo como una evolución del Estado de Derecho, ¿no? En un Estado de Derecho encontramos una especie de cumplimiento de la normativa, de cumplimiento de las leyes, pero cuando ya hablamos de un Estado constitucional de derecho, ya hablamos que no solamente tenemos que ver esta normativa de cumplimiento, perdón, de las normas de la ley, sino también a protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, prevaleciendo la Constitución como una norma suprema. Entonces, en un Estado constitucional, las personas encargadas de llevar a cabo la política, de tomar las decisiones, como de todos los ciudadanos, tenemos que atenernos a lo que está estipulado en nuestra Constitución. Y ahora ya llevándolo a un marco de importancia en el contexto peruano, en la política peruana, este modelo de Estado constitucional de derecho, además de una protección de la norma fundamental y una protección de los derechos fundamentales, también busca un fortalecimiento de la democracia. Y en este fortalecimiento de la democracia se busca, por ejemplo, limitar el poder estatal, ¿no? En manos de aquellos a los cuales nosotros le hemos dado estas facultades a partir de el voto popular, a partir también de la meritocracia, cuando son ya cargos de confianza o cargos meritocráticos, a través de la Constitución, de una manera en la cual se promueva la igualdad, se promueva la justicia y la defensa de los derechos humanos. Entonces, en el contexto peruano es sumamente importante hablar del Estado constitucional de derecho porque estamos hablando de promover una igualdad, promover la justicia y defender no solamente la ley como tal, sino los derechos humanos y lo que podamos encontrar resguardada en nuestra norma magna, que es la Constitución. Pero cómo ha ido evolucionando históricamente este contexto, esta idea de un Estado constitucional de derecho dentro de nuestro derecho peruano, ¿no? El Perú ha evolucionado desde, por ejemplo, un Estado de Derecho clásico, el cual se centraba meramente en una legalidad y un control formal de la administración, en la cual veíamos muchas veces que este control formal en la administración no dejaba también espacios o no dejaba apertura a un diálogo con la ciudadanía y también veíamos un tema de centralismo, ¿no? Habría más un control. Y este control ya se fue reflejando, se fue disuadiendo, llevándonos a un Estado constitucional de derecho con ciertas reformas constitucionales que se fueron dando, ¿no? Por ejemplo, perdón, con la Constitución de 1979 y bueno, a nuestros días, especialmente con las reformas que trajo consigo la Constitución que nos rigen, que es la de 1993, ¿no? Estas reformas han sentado las bases
no solamente para temas económicos o para temas de propiedad privada, por ejemplo, sino también ha sentado las bases para un reconocimiento de los derechos humanos y lo que conocemos hoy en día también como la división de poderes, sumamente importantes para que aquellos a los que nosotros les hemos otorgado la responsabilidad de llevar las riendas de nuestro país sepan delimitar en qué momento deben acabar sus facultades para que empiecen las facultades de otros poderes del Estado y con ello no haya un control sumamente centrado en una sola personería jurídica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que solamente se siente en el Congreso o que solamente se siente en el Ejecutivo en la cabeza del presidente, ¿no? Y además, a partir de estas reformas, de estos cambios constitucionales, ya hablamos de los principios fundamentales que trae consigo el Estado constitucional de derecho, ¿no? Hemos ido hablando de cómo es sumamente importante el respeto a la norma magna, que es la Constitución. Entonces, un primer principio fundamental es la supremacía constitucional. Con este principio de supremacía constitucional nos dice que la Constitución es la norma suprema y por ser la norma suprema lo que busca es garantizar la primacía de los derechos fundamentales sobre otras disposiciones legales. Entonces ahí nos referimos al artículo 1, por ejemplo, que habla de la dignidad de la persona, al artículo 2, que habla del reconocimiento de estos derechos fundamentales, que tenemos que tener en cuenta de que no nos habla de una norma que sea o un artículo que sea números clausus, sino números apertus, lo que significa que conforme vaya desarrollándose la sociedad, también nosotros como ciudadanos, como parte de esta sociedad, podemos ir encontrando nuevas necesidades y con ello nuevos derechos fundamentales que tienen que ser reconocidos para que se nos garantice una adecuada convivencia también con la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, un primer principio, la supremacía constitucional. Segundo principio, podemos hablar de la legalidad y el control de poderes. Todos los actos de nuestras autoridades tienen que, en primer lugar, estar sometidas a esta norma básica de la Constitución, en la cual también vamos a encontrar las actividades, las funciones principales de nuestras autoridades y también de las leyes, ¿no? De las leyes que van a ser las leyes orgánicas de los poderes, por ejemplo, o las leyes que van a garantizar el adecuado desenvolvimiento de cada uno de los órganos y entidades de la administración pública como parte del Estado, ¿no? Y así lo que se busca es garantizar esta separación de poderes para que se nos otorgue a nosotros como ciudadanos una adecuada forma de llevar a cabo la política en nuestro país. Entonces, un segundo principio que podemos hablar es el de la legalidad y el control de poderes. Un tercer principio puede ser el de los derechos fundamentales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como ya hemos estado hablando, el Estado constitucional de derecho va a priorizar la protección de nuestros derechos fundamentales, haciendo un énfasis de repente en una protección judicial, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces, ya sea por desconocimiento, por falta de preparación o por motivos, hay momentos en los cuales a ciertas partes de la población o a ciertos miembros de nuestra ciudadanía pueden ver vulnerados sus derechos fundamentales. Entonces, cuando vean vulnerados sus derechos fundamentales, la idea es que puedan acceder a una adecuada protección por parte, por ejemplo, del Poder Judicial y a partir de ello que se pueda resarcir el daño que se ocasionó, que se pueda prevenir que se siga ocasionando este daño y de alguna u otra forma indemnizar a la persona o el grupo de personas que pudo haberse visto afectado en el derecho fundamental que por algún motivo o alguna circunstancia haya visto su afectación, ¿no? Entonces, tercer principio, el de los derechos son fundamentales. Y un último principio que me gustaría mencionar, estoy segura de que muchos doctrinarios, en muchos momentos que podemos leer sobre el tema, van a existir otros principios también, pero yo quería hablar de los principales y uno de ellos también es la participación ciudadana y la democracia. Es sumamente importante hablar de una participación ciudadana y hoy en día hablamos de los gobiernos abiertos, de los portales de transparencia, en la cual nosotros tenemos mayores herramientas como ciudadanos para poder ejercer este derecho de participación ciudadana y considero un principio fundamental sobre el cual también se basa el Estado constitucional de derecho en el Perú. Entonces es importante la participación ciudadana y a partir de esta participación ciudadana se pueda respetar la democracia como un elemento central del Estado constitucional de derecho en el Perú. Porque ¿qué es la democracia? Y es el poder de la mayoría, no es el gobierno de todos para todos.
y cómo nosotros vamos a ejercer esa potestad de gobernarnos a nosotros mismos, no solamente teniendo la capacidad de elegir a nuestros representantes, sino también teniendo la capacidad de ejercer nuestra participación ciudadana en los diferentes eventos o en los diferentes aspectos en los cuales nosotros podamos participar. Por ejemplo, los cabildos abiertos, pidiendo la rendición de cuentas a nuestras autoridades, el simple hecho de poder entrar a un portal de transparencia de alguna página de alguna institución pública ya nos está a nosotros facultando como ciudadanos para poder ejercer esta participación, para agenciarnos de información y a partir de esa información poder tomar alternativas, poder tomar medidas para mejorar la forma en la cual se está desarrollando la política en nuestro país. Entonces, eso con respecto a los principios. Ahora también me gustaría hablar un poco sobre las características que tiene que tener o que tendría que tener un Estado constitucional de derecho. Y en primer lugar, y no en este punto no nos vamos a cansar de hablar de la Constitución. Y una principal característica de un Estado constitucional de derecho es hablar de una constitucionalización del orden jurídico. ¿Qué significa esto? Que el marco jurídico peruano tiene que, en primer lugar, colocar en el centro a la Constitución y cada norma que vaya a surgir después, cada norma que vayan dándose a partir de las necesidades que puedan ir descubriéndose, debe interpretarse de acuerdo a nuestra Constitución. Y es por ello también que nosotros tenemos, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad en las cuales, si cumplimos ciertos requisitos, podemos pedir al Tribunal Constitucional que haga un control de las normas y que pueda determinar la constitucionalidad o no de aquellas leyes que pueden verse o que pueden estar emitiéndose y que podría estar generándose un atentado a la norma básica que es la Constitución. Entonces, primera característica de un Estado constitucional de derecho y es que el orden jurídico se encuentre debidamente constitucionalizado, ¿no? Todo en marco a nuestra Constitución jurídica. Luego también una justiciabilidad de los derechos. ¿Y qué significa justiciabilidad de los derechos? Y es que nuestro sistema peruano permite que podamos acceder a la justicia para la protección de nuestros derechos fundamentales, ¿no? De nuestros derechos humanos garantizados en nuestra norma básica. ¿Y cómo nos hace esta justicia o esta justiciabilidad de los derechos humanos? Y a partir de los mecanismos que tenemos, ¿no? De los mecanismos de control constitucional, por ejemplo, tenemos el amparo, tenemos el habeas corpus, el habeas data, y cada uno de estos mecanismos van a buscar velar por la protección de derechos fundamentales. Y el Tribunal Constitucional en estos casos cumple un rol sumamente importante porque lo que va a buscar es que en caso y se haya originado algún problema o alguna afectación a alguno de los derechos fundamentales de las personas, tienen estos mecanismos para poder acceder a ellos y poder evitar que se siga cometiendo estas faltas. Entonces, es importante que se tenga como característica la justiciabilidad de los derechos, por ejemplo, a partir de los mecanismos constitucionales que la misma Constitución nos brinda. Otra característica y es el control de la Constitución, el control constitucional. Y ahí ya tenemos que hablar específicamente sobre la labor que realiza el Tribunal Constitucional como un máximo intérprete de la Constitución y también de fiscalizador de la constitucionalización de las normas, por ejemplo, ¿no? De un control de la constitucionalidad de las leyes y cómo este Tribunal Constitucional, a partir de las funciones que tiene, va a ejercer un papel sumamente importante en la protección de nuestros derechos humanos. Entonces, el hecho de que tengamos un máximo intérprete de la Constitución que busca el control de la constitucionalidad de las normas es una característica fundamental de lo que vendría a ser un Estado constitucional de derecho y en el Perú cumplimos con ese requisito, sino que lo difícil o lo que puede ir mejorando es la forma en la cual el Tribunal Constitucional va a ejercer su labor conforme a lo que realmente debería, ¿no? Que es velar por el respeto de la Constitución política. Y ya para ir un poco cerrando este tema, me gustaría también terminar hablando de los retos actuales del Estado constitucional de derecho en el Perú. Si bien es cierto, en la norma, en lo que podemos ver escrito, en las leyes orgánicas, cumplimos con estos requisitos, cumplimos con estos principios, cumplimos con los parámetros esenciales para hablar de un Estado constitucional de derecho en el Perú, aún existen ciertos problemas que hacen de que no toda la población pueda ver reflejado ello en la forma en la cual, por ejemplo, la justicia actúa contra ciertas irregularidades que se pueden dar en nuestro sistema político. Y uno de los principales retos
que es sumamente actual en nuestro Estado constitucional de derecho en el Perú, es la corrupción y el control de poder, ¿no? La corrupción que ha existido desde tiempos inmemorables, pero que hoy en día ha avanzado a un nivel de que ya lo podemos ver reflejado, ya nos podemos dar cuenta, ya la población se ha dado cuenta de los niveles de corrupción en los cuales hemos estado viviendo en los últimos años, afecta no solamente a la credibilidad de las instituciones, que es sumamente delicado porque las personas ya no van a confiar, por ejemplo, en su poder judicial, ya no confían en el poder ejecutivo, ya no confían en el poder legislativo, pero además de que va a afectar a la credibilidad de las instituciones, que es sumamente importante para la base y el sostenimiento de nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado constitucional de Derecho, también limita la efectividad del Estado constitucional de Derecho. ¿Por qué? Porque por la corrupción se evita de que se cumplan lo que se promete o lo que se debería cumplir. ¿Cómo así? Que de repente llegan nuestros padres de la patria, nuestros congresistas, las personas que ocupan cargos importantes en los poderes del Estado y por la corrupción no pueden ejercer correctamente la labor y al no poder ejercer correctamente la labor, lo fundamental o lo necesario que pueden ser los servicios básicos, por ejemplo, no llega a toda la población, no llega a todos los rincones del Perú que debería estar llegando porque para ello se los ha elegido y para ello existe una constitución que busca el respeto a las normas fundamentales. Entonces, gracias o debido a la corrupción es que no existe una efectividad del funcionamiento correcto de nuestro país, por ejemplo, ¿no? De nuestras autoridades. Otro problema que podemos ver actualmente que afecta al Estado constitucional de derecho en el Perú es la autonomía judicial, por ejemplo, ¿no? Existe hoy en día una necesidad de fortalecer una independencia judicial para evitar interferencias políticas y asegurar que exista una imparcialidad a la hora de defender los derechos fundamentales. Entonces, si no existe una autonomía de la política, que se evite que generen interferencias, no se va a asegurar que las decisiones que se tomen judicialmente, que es a donde nosotros primogéneamente vamos o accedemos cuando queremos que se solucione algún conflicto para poder vivir tranquilos en sociedad. Entonces, si no tenemos la seguridad de que van a actuar con imparcialidad, esto es un problema que va a afectar gravemente a nuestro sistema, ¿no? A nuestro Estado constitucional de derecho. Entonces, la autonomía judicial es un problema actual y un reto que tenemos para ir mejorando y para ir también fortaleciendo nuestro Estado constitucional de derecho en el Perú. Otro problema también es que existe una gran desigualdad y esta desigualdad también, por ejemplo, con el acceso a la justicia, y es que a pesar de que tenemos estos mecanismos de protección que ya había mencionado anteriormente, aún hoy en día encontramos desigualdad, encontramos falta de acceso real a la justicia y estos hitos de desigualdad, de falta de acceso real, ¿qué genera? Genera obstáculos para muchos peruanos que no pueden acceder a la justicia, que no pueden acceder correctamente a estos mecanismos de protección y lo que hacen es seguir viviendo en esos estadios de desigualdad, incrementando la desigualdad y generando lo que vemos hoy en día, que es un descontento popular generalizado que se ve reflejado, por ejemplo, en las marchas, en los paros, etcétera. Entonces, este es un tercer problema que afecta gravemente a nuestro Estado constitucional de derecho, que es la desigualdad y el acceso a la justicia. Y todo esto engloba al último reto que tenemos, que es la crisis política. Tenemos hoy en día una crisis política que se ve reflejado en una inestabilidad política y esta inestabilidad política que en los últimos 6 años, 7 años hemos tenido 6 presidentes, esto ha afectado la solidez de nuestro Estado constitucional de derecho, ya que esto ha implicado para nosotros como ciudadanos cambios abruptos, intentos de la modificación de la Constitución, promesas de modificación de la Constitución y muchas de las personas que realmente no saben cuál es el problema consideran que la única alternativa de solución es cambiar drásticamente la Constitución, cuando las alternativas es limitar la corrupción, buscar un acceso real a la justicia y con ello paso a paso ir mejorando nuestro Estado constitucional del derecho, ir devolviendo la credibilidad
credibilidad a las instituciones y con eso también ir otorgándole mayores alternativas a la población para que estas brechas de desigualdad se acorten y haya un mejor y mayor acceso de la población a la justicia y a los otros servicios que también brinda el Estado, ¿no? Entonces, es ahí donde radica el problema. Y entonces, un último reto al cual se enfrenta nuestro Estado constitucional de derecho es esta crisis política que nosotros vivimos en el Perú. Entonces, que tenemos también ciertos ejemplos o casos relevantes en los cuales el Perú, de cierta forma, ha protegido, ha buscado proteger los derechos fundamentales, por ejemplo, con las sentencias del Tribunal Constitucional y con ello interpretar correctamente la Constitución, limitando el poder estatal. Pero existen otras circunstancias en las cuales el Estado peruano o la persona que pudo haber afectado sus derechos no recibió un adecuado tratamiento en las normas internas, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y tuvo que acceder a otros mecanismos, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú es uno de los países que tiene una vasta gama de casos presentados ante la Corte y con ello también se nos ha ayudado de alguna u otra forma, viéndole el lado bueno a la situación, a que podamos ir acomodando nuestras normativas internas a claramente lo que nos piden las normas internacionales, ¿no? Bueno, en cuanto a la participación ciudadana y el gobierno abierto, ya hemos hablado un poco de estos portales de transparencia, estos mecanismos de cabildos abiertos y cómo, de cierta forma, o lo que nosotros podríamos realizar para ir mejorando estas circunstancias, es que como ciudadano podamos participar en la fiscalización del poder a través claramente de estos mecanismos de transparencia y control social. Se me ocurre, Juan Javier, también más adelante podamos hacer un pequeño entrevista, un pequeño podcast sobre lo que es estos mecanismos de control ciudadano y de transparencia, porque muchas veces nosotros como ciudadanos no los conocemos y no sabemos cómo podamos acceder a estos mecanismos que sí existen. Entonces, ese tema puede quedar pendiente para un futuro tema de conversación, ¿no? Y también... Alejandra, yo quería Ujú. hacerte una pequeña consulta. ¿Tú por qué crees que los partidos políticos últimamente se ven tan desacreditados por la población? Y si esto puede ser resultado de que cada gobierno se dedica a debilitarlos en estos temas de los procesos judiciales, con los salientes, con los entrantes. ¿Tú a qué crees que la población tiene tanto rechazo a la clase política y a los partidos políticos? Ya. Bueno, yo podría dividir la respuesta en dos partes, ¿no? En primer lugar, ¿por qué la población rechaza los partidos políticos? Y en segundo lugar, ¿por qué los partidos políticos no llegan a cumplir realmente su labor, ¿no? Entonces, el rechazo a los partidos políticos por parte de la ciudadanía viene en que elegimos a nuestros representantes que forman parte de un partido político que supuestamente comparten una ideología, unos principios fundamentales, unos pilares que van a construir su ideario, por ejemplo, pero cuando llegan a asumir el poder, no cumplen ni con la mitad de lo que te han propuesto. No reflejan lo que habrían impregnado en sus idearios, en sus ideologías, sino se acoplan a, lamentablemente, el estado de corrupción en el cual hemos visto que se ha ido desarrollando nuestra política en el Perú. Entonces, un primer descontento de la población viene a partir de que no se cumple lo que les ofrece. Y luego viene con el destape de todos estos actos de corrupción. Entonces la población que dice, la persona que quiere formar un partido político o que quiere ser parte de un partido político, quiere para llegar al poder y con ello robar y para poder quitarnos todo lo que nosotros le pagamos al Estado y no hacer nada. Y ahí viene un segundo descontento, al ver que además de que no hacen lo que te ofrecieron, están enriqueciéndose a sí mismos sin darle ni siquiera algún tipo de esperanza a la gente de que esta situación va a mejorar. Pero ¿por qué viene todo este problema? Y esto viene por una falta de un partido político como tal, una reforma en los partidos políticos. En el Perú existen demasiados partidos políticos que hoy en día se han inscrito, no tengo exactamente el número, pero me parece que son algo de más o menos 30 partidos políticos. Entonces el hecho de que hayan tantos partidos políticos hace de que varíen en alguna u otra cosa, en alguna u otra definición, que no tengan realmente una ideología, que sean solamente vientres de alquiler y que lo que te proponen en algún momento cuando llegan al poder no lo van a cumplir y esto afecta también a la credibilidad de los mismos. Entonces, esto que nos lleva a que hayan conflictos sociales, a que no se vean
los derechos de las minorías dentro de los programas que dan estos partidos políticos, no se habla de los pueblos indígenas, por ejemplo, entonces vamos a ver que existen partes de la población que son sumamente importantes, que al existir tantos partidos políticos y al no preocuparse en la generalidad de lo que deben ofrecer o de lo que deben manifestar, no solamente se preocupan en quién tiene el logo más bonito, quién ofrece los mejores mítines, quién ofrece las mejores dádivas para poder conseguir el voto, hace que no cumplan su labor como partido político y a partir de ello, cuando llegan al poder, generan este descontento en la sociedad y vemos esta crisis que estamos viendo hoy en día en la cual los partidos políticos están sumamente desacreditados y no están muy bien vistos en el Perú, ¿no? Y existe esta desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos y la política como tal. Sí, una segunda pregunta. Puedes continuar, Alejandra. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿no? Ya vi algunos de los desafíos, pero a partir de estos desafíos que hemos podido ir analizando, ¿qué perspectivas de mejora tenemos en el Perú? Y en primer lugar, sí considero una reforma constitucional, ¿no? De repente, analizar en qué sentido se podría generar esta reforma, pero con la búsqueda de consolidar el Estado de Derecho o solamente fortaleciendo las instituciones existentes. No tenemos que eliminar todo y construir todo desde cero. Ya tenemos una base. Lo que debemos generar ahora es fortalecer lo que ya tenemos. Entonces, con ese fortalecimiento de las instituciones, se pueden proponer estrategias para mejorar la independencia, para mejorar la eficacia de estas instituciones claves, como lo es el sistema de justicia, como es nuestro tribunal constitucional, los órganos de control también. Y lo que a mí me parece sumamente importante, que es que haya una educación cívica y una educación constitucional. En el Perú existe una necesidad de fortalecer la Constitución en derechos, en deberes constitucionales, perdón, en fortalecer la educación en derechos y deberes constitucionales para consolidar una ciudadanía activa y comprometida, porque ¿cómo vamos a cuidar o cómo vamos a velar lo que no conocemos? Y entonces primero tenemos que conocer para aprender, para querer y para saber cuidarlo. Entonces es una de las reformas o es una de las alternativas o perspectivas de mejoras que yo encuentro, una educación cívica y constitucional, como lo está dando en este momento el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno a partir de este nuevo programa en el cual vamos a hablar de temas importantes para que toda la ciudadanía pueda acercarse a estos conceptos. Y bueno, en conclusión, para todos ustedes, amigos, existe una importancia de nuestro Estado constitucional de derecho, de solidificar sus bases para que tengamos una sociedad más justa, más democrática en el Perú. Un llamado a la acción para todos ustedes, a ser actores activos en la defensa y la promoción de los valores constitucionales y democráticos de nuestro país. Tenemos que reconocer el papel que tiene nuestra Constitución en una sociedad, en un Estado, en una nación que pueda ser más justa y a partir de ello poder generar también espacios como estos en los cuales generemos un diálogo, una conversación y podamos reflexionar sobre el rol que cada uno de nosotros está jugando dentro de donde nos ha tocado, porque al final de eso se trata el Estado constitucional de derecho, de darles posibilidades, de darles herramientas a los ciudadanos comprometidos para que activamente puedan buscar una defensa a la Constitución, a sus principios y bueno, a la sociedad en general. Yo creo que eso sería todo lo que podría compartir con ustedes. Espero que si hay preguntas las puedan dejar y las voy a leer para responderlas y no sé, algún otro tema que podamos tocar más adelante, también estamos prestos a leerlos y escuchar. Muchas gracias, Juan Javier. Gracias al Instituto por este pequeño espacio. Bien, ha sido nuestra eminencia Alejandra Guerra Gómez, ¿no? Tenemos el honor de tenerla en el instituto y los esperamos próximamente para más información importante que vamos a estar difundiendo. Yo soy Juan Javier Ferradas, siempre del Instituto de Innovación Política y Estrategia de Gobierno, para servirles. Hasta pronto.